Pues muy buenos días a todos en este domingo precioso que el Señor nos regala. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta carta. El tema de este capítulo es que Dios es vida. Y está dividido en dos secciones. Los primeros 5 versículos de este capítulo nos habla del amor y de la victoria que tenemos sobre el mundo. Y en los versículos restantes en que tenemos la seguridad de la salvación. Empecemos pues con los 5 primeros versículos. Si tenéis la Biblia a mano, pues me gustaría que pudierais seguir la lectura. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dicen así los 5 primeros versículos. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Dios. Eso significa que cuando confiamos en Cristo, también confiamos que Jesucristo es quien dice ser, y que creemos en sus palabras y obras. Al nacer de nuevo, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener una comprensión espiritual que antes de conocerlo no teníamos. Porque normalmente la gente que no tiene a Cristo, que es así, la Biblia se nos dice que están ciegos espiritualmente y que no entienden las cosas espirituales, que para ellos son locura. Pero cuando nos convertimos, tenemos esa comprensión espiritual. Y esa comprensión nos lleva a amar a los demás hijos de Dios, a los que son nuestros hermanos. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano? En 1 Juan 4:20, la semana pasada en el estudio que Antonio Calero nos compartía, decía: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La gente que nos rodea, que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, no va a conocerlo por la iglesia a la que asistimos, por las actividades, porque somos personas muy involucradas en nuestra congregación, que eso está muy bien. No nos va a conocer, no va a conocer a Cristo así. Va a conocer a Cristo y vamos a ser ejemplo y testimonio para ellos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y ya nuestro Dios, ¿cómo le demostramos ese amor que le tenemos? Pues lo dice claramente también en la palabra aquí, guardando sus mandamientos. Pero aquí Juan no se está refiriendo a los 10 mandamientos, que también, por supuesto, para eso están y nos los dejó en su palabra nuestro Dios, sino que se refiere a mandamientos como ya hemos visto, el amar a los demás, el amarnos a nosotros mismos, pero también se refiere a orar sin cesar, a no apagar, no entristecer al Espíritu Santo que ya mora en nosotros desde el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, a estar siempre gozosos en cualquier situación. Y estos mandamientos no son difíciles, dice la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dicen no son gravosos, quiere decir que no son pesados. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama a otra persona, cuando amamos a alguien,
No nos cuesta hacer las cosas, no nos cuesta hacer lo que a esa persona le gusta, no es para nosotros una carga pesada. Y es algo que nos debería de nacer cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y queremos agradarle a Él. Y cuando queremos agradarle, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente eso, guardar sus mandamientos. Y hacerlo con alegría, porque realmente cuando amamos a una persona estamos alegres, estamos gozosos y todo lo que hacemos lo hacemos con alegría. Pues cuánto más con nuestro Señor, que nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:30 que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si amamos verdaderamente al Señor y deseamos servirle de corazón, nada nos va a costar, ningún trabajo, ningún ministerio en la iglesia o fuera de él deberían ser cargas difíciles o pesadas para nosotros. Y para terminar con esta primera parte, tenemos esta gran promesa de que al nacer de nuevo, y aunque seguimos en este mundo, tenemos la victoria. El Señor nos ha dado la victoria. Nuestra fe en el Hijo de Dios, que Él nos guarda, nos acompaña y estará con nosotros. Es una promesa que el Señor nos hace, que estará con nosotros todos los días hasta que Él venga. Cada uno de nosotros, la verdad es que en nuestro día a día enfrentamos una sociedad que va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de todo lo que el Señor Jesucristo predicó, todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y la verdad es que es muy difícil, sí, es verdad, hermanos, pero no es imposible. Tenemos que tener fe en que en Dios tenemos la victoria y que tenemos y podemos ser un testimonio vivo de esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y puede hacer en ellos. Y entonces allí donde estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, en el instituto, donde sea nuestro vecindario, tenemos que tener esa fe de que en Dios tenemos la victoria. Y vamos a continuar con los versículos del 6 al 12 de esta carta que dice así: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Comienza diciendo vino mediante agua y sangre. Aquí se refiere, por supuesto, al bautismo de Jesús y a su crucifixión. En aquel tiempo circulaba una enseñanza, que era falsa evidentemente, que decía que Jesús fue el Cristo en el momento, fue poseído por el Cristo cuando su bautismo, pero cuando Cristo ya estaba a punto de morir en la cruz, Cristo salió de su cuerpo. Por lo tanto, esa doctrina falsa, esos pensamientos falsos que se estaban introduciendo en la Iglesia primitiva, negaban la humanidad y la deidad de Cristo. Y el texto continúa diciendo: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que entre su muerte y resurrección, y el día de Pentecostés debían quedarse en Jerusalén y no hacer nada, así como en el pasado los había comisionado
cuando él estaba con ellos, les había comisionado a que salieran a predicar, a sanar enfermos, a echar demonios. En esta ocasión les dice que no hagan nada. Él no está ya con ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque no podrían llevar a cabo el ministerio si no venía sobre ellos el Espíritu Santo, si no tenían al Espíritu Santo. Y no solo la muerte redentora de Cristo es esencial para nuestra salvación, sino también la acción del Espíritu Santo en los corazones y las vidas de las personas. Es el Espíritu Santo quien convence a cada uno de pecado, de lo que está haciendo. Y para los judíos era muy importante los testimonios en los juicios. Por eso Juan aquí hace hincapié en esto, porque en los juicios se necesitaban 2 o 3 testigos. Y Juan presenta el testimonio de Dios mismo sobre Cristo por medio del Espíritu. Dice el versículo 12, es por ello que declara que tenemos un testimonio trinitario en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y además, para que no haya ninguna duda, añade que estos 3 son uno. Son uno, 3 en uno, la Trinidad que conocemos. De una forma paralela, también declaro que a su vez tenemos un testimonio trinitario en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Para terminar esta parte, también se nos refiere que tenemos vida por medio de su Hijo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esto es precioso, ¿verdad? Saber esto. Y llegamos a la última parte de este capítulo, que podríamos llamar que es la conclusión. En cualquier libro de texto o texto académico, la conclusión tiene 2 propósitos: reiterar la idea central del texto y presentarle al lector una impresión final del asunto tratado en el mismo. Y en estos últimos versículos, del 13 al 21, encontramos 3 grandes enseñanzas. La primera, la certeza de que somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Y la segunda, que podemos pedir todo aquello que queramos con confianza plena y siempre que esté bajo la voluntad del Señor. Y la tercera, que vivimos en un mundo lleno de maldad. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Y dice así: Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. En los primeros versículos, el 13, 14 y 15, Juan nos vuelve a repetir que somos y que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos esa vida eterna. Claramente está hablando a los cristianos, a los que ya hemos creído. Y esta certeza nos lleva a la certeza, a la fe, a orar con fe, a la oración. Una certeza que necesitamos para acercarnos con nuestras peticiones al Señor, sabiendo que todo aquello que pidamos, el Señor lo hará. Pero ojo, si está dentro de su voluntad, entonces nos será concedido. Por eso cuando vayamos a pedir, no tengamos miedo, no dudemos, el Señor siempre nos escucha, Él va a estar ahí. No dudemos de eso, para nada, hermanos. Y si no nos concede aquello que pedimos, no pensemos que es que no tenemos fe, o no pensemos que no nos escucha, o no caigamos en desánimo o frustración. Si no nos lo da, es por algo.
porque su voluntad para nosotros es siempre agradable y perfecta. Me gusta mucho la frase del misionero George Muller sobre la oración, que dice: la oración no consiste en tratar de conseguir que Dios haga algo que Él se muestre reticente a hacer, sino que debe ser el tener en nuestra mente sus propios pensamientos. Recordemos que Dios siempre tiene buenos planes para nosotros, como nos dice Jeremías 29:11. Lo que me llama mucho la atención en el versículo 15 es que dice en cualquier cosa que pidamos, cualquier. Eso es maravilloso. A mí me encanta saber que podemos pedir cualquier cosa. No hay nada que no podamos pedir a nuestro Padre Celestial, sean cosas grandes, pequeñas, necesidades físicas, espirituales, materiales. Y esto realmente nos tiene que dar una paz, una vida de paz y una vida de abundancia, porque es lo que el Señor Jesús quiere, que nos dice en el Evangelio de Juan, también nos dice en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el versículo 14 termina diciendo, Él nos oye. Nuestras peticiones no son meras palabras al viento. Para nuestro Dios tienen mucho valor. Lo que nosotros clamamos a Él, lo que nosotros decimos desde nuestro corazón. Y debemos pedir con esa seguridad. Y esto no es fácil muchas veces para nosotros, para mí personalmente, cuando en nuestra vida hemos sido defraudados por personas, pero las personas fallamos. Quitémonos ese cliché, nuestro Padre Celestial no falla, nunca falla, no nos va a defraudar, porque Él es verdadero y, como dice la palabra, no es hombre para que mienta, Él dice la verdad, así que confiemos en que escucha cada una de nuestras palabras, cada petición, cada ruego que sale de nuestro corazón. Y siguiendo con la petición, el versículo 15 todavía es mucho de más confianza. No hemos de acercarnos con desconfianza o con la actitud de alguien que mendiga, que implora, sino con la certeza plena, pidiendo que se cumpla su voluntad. Debemos ser valientes. Somos hijos del Rey. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos desear? Tenemos un acceso directo. No hay intermediarios, no tenemos que hacer sacrificios. Solo tenemos que ir a Él, con esa certeza. Esto es un hecho que a mí me sobrecoge. Es tan grande saber de quién soy hija y el privilegio que tengo, que es algo que incluso me emociona. Y a veces el enemigo quiere poner pensamientos de que somos insignificantes, de que eso que vamos a pedir no es importante, que cómo nos atrevemos a pedir eso, ¿verdad? Pero esos son voces que no tenemos que escuchar, pensamientos que no vienen del Señor. Y como estaba pasando a los cristianos a los que va dirigida esta carta, a los primeros cristianos, vivimos en un mundo que estamos rodeados de muchas nuevas filosofías y de filosofías orientales, en las que se enseña que, bueno, tú eres tu propio Dios, tú eres el que decide sobre tu vida, que tú puedes encontrar la paz en tu interior y nada más lejos de la realidad, porque no sé cómo podríamos encontrar paz en nuestro interior si nuestro interior no tiene paz y nuestra vida está desordenada hasta que creemos en Cristo. Es imposible encontrar esa paz fuera del Señor, ¿no? Entonces, esas filosofías hay que tener mucho cuidado con ellas, porque de alguna forma es el mundo que ahora estamos viviendo, ¿no? Cuidémonos de todo esto. Y bueno, si seguimos con los versículos siguientes en los que ya se nos habla del pecado, los comentaristas difieren mucho en cuanto a lo del pecado que conduce a la muerte. Si esa muerte es una muerte física o es una muerte espiritual. Pablo escribe sobre algunos que murieron por tomar la Santa Cena indignamente
Y otros ejemplos de muerte física fueron Ananías y Safiras, que mintieron a Dios, ¿verdad? Entonces, eso sí que es una muerte física. Pero Juan aquí estaba hablando, probablemente pensando en los que habían abandonado el cristianismo y se habían unido a los anticristos. Sin embargo, tenemos que seguir orando por los que se apartan y reniegan y no juzgar cada situación, dejarlo en las manos del Señor, Él juzgará. En este caso, la urgencia de la oración es para que todas esas falsas doctrinas no afectaran la fe de los que ya creían. Y también en aquellos que son jóvenes en Cristo, que todavía no entienden todo lo que el Señor quiere de ellos, no entienden toda la palabra y están empezando sus pasos en Cristo. Por esos hay que orar, para que no les afecten esas doctrinas. Y esto también pasa hoy en día en nuestras iglesias. Entonces, claro que hay que orar por aquellos que reniegan, pero mucho más por los que quedan, para que no sean influenciados por estos. Y los versículos ya del 18 al 21 dicen: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Los que hemos nacido de nuevo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cabe destacar en estos 3 versículos, comienzan con la palabra sabemos. Es decir, es algo que ya tenemos incorporado a nuestras vidas. ¿Pero es así? ¿Sabemos que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ya no pecamos? ¿Sabemos que somos hijos de Dios y que estamos en la verdad? ¿Lo tenemos incorporado a nuestra vida? Tenemos que reflexionar en estas preguntas. Juan concluye esta carta con palabras de consuelo y una advertencia contra la herejía, pero lo hace con cariño. Me gusta porque Juan, durante toda esta carta y en este capítulo también, habla siempre desde el cariño, desde el amor. Y en esta versión dice queridos hijos, pero en la Reina Valera dice hijitos. Es una forma cariñosa, ¿no? Como decir mis niños, mis hijitos espirituales. Dice que apartémonos de los ídolos. Y ídolo no solo lo tienen aquellas personas que vienen de otras creencias cristianas o de otras religiones donde tienen que tener estatuas, ¿no? Estatuas hechas de escayola, de madera. No, ídolo es todo aquello que nos aleja del Señor, que todo aquello que ponemos antes que el Señor, ponemos por encima del Señor. Pueden ser hobbies, incluso pueden ser cosas buenas, pero si lo ponemos encima del Señor, pueden ser hobbies, pueden ser incluso amigos, familia, ¿por qué no? Trabajo. Y cuidémonos de todas estas cosas que pueden llegar a nuestra vida y quitarnos el enfoque necesario para seguir siendo una luz y siendo sal a este mundo que tanto nos necesita. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Os invito también a que descarguéis el PDF que se encuentra en la intraweb y podáis profundizar más, porque hay mucho más que aprender de esta carta, pero este es el tiempo que tenemos y espero haber sido de bendición para tu vida, para vuestras vidas, y que nos hayamos podido acercar más a la palabra y aprender más de ella, y no solo ser oidores, sino también hacedores. Que Dios os bendiga.